Bueno, Dios me los bendiga a toditos, mis amados hermanos, en esta preciosa noche, hoy martes, clase de discipulado de manera presencial. A los demás, pues lo van a ver de manera diferida. Los que no puedan llegar hasta aquí en esta noche, lo verán pues de manera diferida en la semana cuando lo subamos a nuestra página o a través de YouTube. Pero los que estamos aquí presentes, vamos a orar al Señor, nos presentamos delante del Señor y entramos directamente a la clase. Amén. Ahí donde están pueden ponerse de pie. Yo sé que algunos han llegado tempranito y se han presentado delante del Señor. Oramos de manera colectiva. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, de escudriñar tus escrituras. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu tú nos ayudes a una mayor y más profunda comprensión de la misma y que podamos, Señor amado, agarrar los principios que tú esperas que nosotros como hijos aprendamos para usarlos en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir, en cada situación, pensamiento, recuerdo, memoria, que se levante, que enfrentemos, que se despierte, Señor amado, que esta palabra grite más fuerte en nuestros pensamientos, en nuestras memorias y nos sirva de referencia en cada día de nuestra vida. En tus manos estamos, Señor, y dejamos abierto este tiempo y este espacio para que tú ministres a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Como saben, hemos estado estudiando la epístola, la carta a los Hebreos, y como hemos dicho anteriormente, esta carta no se sabe quién es el autor. Hay una diversidad de opiniones, pero la realidad es que al fin y al cabo no se ha podido confirmar quién será el autor. En un principio algunos trataron de ver si esta carta le pertenecía al apóstol Pablo por el contenido, la revelación. Cuando nosotros, que precisamente hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo, vemos que en cada una de ellas y de manera complementaria, el apóstol va haciendo un repaso de lo que era la ley y de lo que ahora en Cristo somos nosotros como nueva criatura. Cada carta del apóstol Pablo va haciendo ese repaso, ese planteamiento, lo que era la ley, lo que eran los rituales, lo que en Cristo hemos logrado, la obra de Jesucristo, el Cristo resucitado. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la carta de los Hebreos y su contenido, es por eso que algunos al principio pues pensaban si el autor de la misma era el apóstol Pablo, pero la manera en que estructuralmente está recopilada y en el orden en que está y la forma en que va planteando las posiciones doctrinales y las enseñanzas con sus aplicaciones, pues entonces es que se cree que no fue personalmente el apóstol Pablo quien la haya escrito. Lo más cerca que creen algunos de los estudiosos es que fue alguien cerca de él o alguien que aprendió los principios de él, y lo que algunos infieren es que plasmó en esta carta el pensamiento que el apóstol venía desarrollando. Si de alguna manera él participó, pues fue en sus enseñanzas, porque lo que se cree es que posteriormente fue que se escribió esta carta y es por la que la hemos dejado en el último lugar para ser estudiada. Por lo tanto, si alguien escribió esta carta, la realidad es que por lo menos tenía conocimiento de los planteamientos del apóstol Pablo. No obstante, hace un recorrido completo sobre lo que era el culto hebreo, sobre lo que era el orden sacerdotal de los levitas, de lo que era la función y la responsabilidad del sumo sacerdote y cómo todo esto en Cristo se cumple, pero Cristo entonces lo lleva a un nivel superior. Y ese es el tema que corre en toda la carta, la superioridad de Jesús. Ese es el tema. Y agradecemos personalmente a la pastora Elizabeth Guidini que nos ha facilitado esta presentación con todo el contenido, ya que en la iglesia hermana cristiana, el Sendero de la Cruz,
esta carta se estudió los meses anteriores. Y damos gracias a la pastora que nos ha facilitado este material. La superioridad de Jesús, por la pastora Elizabeth Guidini. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, ya establece el fundamento. Ya esa es la plataforma, el fundamento de la carta. Y coloca el principio de la superioridad de Jesús, que luego en el resto de la carta va haciendo la comparación. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí coloca a Jesús superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Ese es el tema de la carta, el gran tema, la superioridad de Cristo en todo lo que hizo y en todo lo que ha provisto. Lo primero es Jesús superior a los ángeles. Precisamente, si usted recuerda cuando estábamos estudiando la epístola a los Colosenses, ve que una de las correcciones y planteamientos que el apóstol Pablo hace es colocar a Jesucristo superior a los ángeles. Y habla de Jesús como la imagen visible del Dios invisible. Y lo coloca por sobre toda la creación. Y cómo Él vino a ser la cabeza, el principado, las primicias de todo, el primero en todo. Eso lo vemos en la carta que Pablo escribe a los Colosenses. Y una de las cosas que él refuta en esa carta era la aparentemente culto que se le daba a los ángeles. Por lo tanto, hoy no es nuevo. Esa filosofía y esa doctrina no es nueva hoy. Todavía hay gente que le habla a los ángeles y han hecho de los ángeles una doctrina. Y aquí precisamente lo primero que coloca el autor de esta carta es Jesús como superior a los ángeles. En Juan capítulo 14, versículo 9, en la versión internacional dice: en este diálogo que Jesús tiene con Felipe, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y es suficiente, muéstranos al Padre. Y él le dice: tanto tiempo que llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesús el Padre, Jesús Dios. Entonces, cuando usted lee el primer capítulo de esa epístola, usted va a ver que él dice: a ningún ángel le llamó de esta manera, a ninguno de sus discípulos le llamó de esta manera, pero al Hijo le llamó de esta manera. Y cuando Felipe tiene este diálogo con Jesús, Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pueden decirme: muéstranos al Padre? O sea, el Padre y yo somos uno. Yo soy Dios revelado como Hijo. Es lo que plantea esa porción bíblica. Por lo que vemos en Hebreos, el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: mas el del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu cetro, es el cetro de tu reino. Volvemos a hacer énfasis: la epístola coloca a Jesús superior, lo coloca como Dios. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, mis amados hermanos, que estamos aquí presentes? Precisamente
el repaso que está haciendo el autor de esta carta es porque se cree que estos hebreos a quien se le escribe, porque la carta misma lo dice, la carta a los hebreos, después de haber recibido a Jesucristo como el Mesías prometido, como ese del que habla el apóstol Pablo en sus cartas, algunos parece que habían sido influidos en los cultos mesiánicos y en retroceder a la práctica de la ley. Y por eso le está haciendo el planteamiento de Jesús sigue siendo el superior. Es como traer a memoria, es como confrontarlos. De hecho, en una parte de la carta le dice, ustedes que debieron estar enseñando a algunos, hemos tenido que enseñarles nuevamente cuando pudieron haber sido maestros en todo lo que ustedes han aprendido. Y dice más, dice, el problema ni siquiera está en el que se los enseñó, ni está en la palabra que les ha enseñado. Han sido ustedes los que se han descuidado respecto a esta palabra y la enseñanza que se les ha dado. Ese reclamo aparece ahí en una porción bíblica. Ahora, volviendo al punto de Jesús como el superior, dice en Hebreos capítulo 7 y versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el repaso que estuvimos hablando aquí y en la introducción de esta carta, estuvimos hablando que la palabra que más se repite en esta carta es mejor, un mejor pacto, una mejor posición, un mejor lugar. Esa palabra mejor la vemos constante en esta carta. Y aquí nos está hablando de él como fiador de un mejor pacto. El Salmo 103, versículo 1 al 2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Les decíamos a ustedes el pasado martes y hoy estamos repasando para completar la clase y beneficio de aquellos que no pudieron tomarla el martes, que esta porción bíblica se encuentra en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y sigue diciendo, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista está diciendo en el Antiguo Testamento que Él perdona todas nuestras iniquidades. Él está diciendo, sana todas nuestras dolencias. Todavía el sacrificio de Cristo no se había dado. Y es en el sacrificio de Cristo donde todos nuestros pecados han sido perdonados. Todas nuestras dolencias fueron llevadas a la cruz del Calvario. Toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario. Pero desde el Antiguo Testamento, el salmista proclamaba esa experiencia por su nivel de relación con Dios. Pero dice el autor de Hebreos, si esto del Salmo 103, en todos estos beneficios y bendiciones, Él las experimentó en su propia vida, en el antiguo pacto, ¿cómo será en el nuevo pacto? Por lo tanto, si el autor de Hebreos dice que Él es hecho fiador de un mejor pacto, ¿cuánto más es el beneficio que nosotros, tú y yo, obtenemos en el nuevo pacto? Si aquel que escribió el Salmo 103 en el antiguo pacto supo disfrutar de estos beneficios por la fe que tenía
en la promesa del que habría de venir, que era el Mesías prometido, cuánto más tú y yo, que el Mesías prometido ya llegó. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, si lo hizo bajo el antiguo pacto, lo hace en el nuevo pacto y mucho mejor. Porque en el sacrificio de Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. En otras palabras, la obra ha sido completada. Todo pacto antiguo, toda promesa, todo aquello que Él había dado en promesas y en pactos, se hicieron realidad en el sacrificio de la cruz cuando Él expresó, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Por lo tanto, ahí se selló y por eso Él se convierte en el mejor fiador de un nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto es superior al pacto antiguo? Número uno, el antiguo pacto Dios guió a su pueblo externamente, dice en Hebreos 8 al 9, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pero ahora en Cristo, el nuevo pacto entonces guía al pueblo internamente. En el antiguo pacto era externamente. ¿Por qué externamente? Porque estaba basado en ritos, en sacrificios, en ofrendas que no cubrían el pecado, que no erradicaban el pecado. Pero en el nuevo pacto la obra que Él viene a hacer es de manera interna. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde dice la palabra? En sus mentes, esa es la expresión que usa, en su interior, en su ser interior. Porque ahora en el nuevo pacto, que ya no consiste en sacrificios ni ofrendas externas, ahora es que con la actitud, con las intenciones, con las motivaciones, con nuestros pensamientos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este pacto nuevo es superior al pacto antiguo. Bien dijo Jesús en el inicio de su ministerio, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho que si aquel que mirara a la mujer de su hermano y la codiciara en su corazón y cometiera acto de adulterio, será condenado a muerte, ¿verdad? Mas yo os digo que si alguno la ve y la desea en su corazón, ya ha pecado. Son otras palabras, si él viene a trabajar con la actitud interna, con la motivación interna, con la inclinación interna. Pero precisamente para eso nos ha dejado el Espíritu Santo, porque Él vino a morar en nuestro interior y desde nuestro interior Él completa y perfecciona nuestra fe. El antiguo pacto, número 2, hacía recordatorio de los pecados, pero el nuevo pacto ya no hay recordatorio de pecado. Dice en Hebreos 10, 1 al 3, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para ser perfecto a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios
cada año se hace memoria de los pecados. Dice, pero en el nuevo pacto, dice en Hebreos 10, 15 al 17, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Esa es la obra interna. Es por medio del Espíritu Santo que Él escribe, si podemos usar un término, escribe sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos en nosotros. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que trae esa revelación, ese entendimiento correcto y nos ayuda a la aplicación diaria de los principios de la palabra de Dios para andar y vivir bajo los términos de Dios y sus principios y sus mandamientos. Dice, este pacto haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el antiguo pacto, cada sacrificio que se hacía por los pecados, se hacía un listado de la memoria de todos los pecados. Pero Cristo Jesús bastó un solo sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, para perdonarnos de todo pecado, toda iniquidad, como bien dice la palabra, y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por lo tanto, el primer Adán vino a ser alma viviente, por él entró el pecado y por un hombre tenía que ser abolido, que es el postrer Adán, Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra, hay camino que al hombre le parece de vida, pero su final es camino de muerte. Y ese fue el camino al que nos llevó Adán, el primer Adán. Camino de muerte, la muerte eterna, la física y la eterna. Pero dice la palabra, pero que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, Él vino a ser espíritu vivificante. El primer Adán trajo muerte, pero el postrer Adán trajo vida. Y eso valida el nuevo pacto de vida eterna y lo coloca como uno superior a cualquier otro del Antiguo Testamento, porque de hecho todos los pactos del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús y Él es el que establece un nuevo pacto. Número 3, el pacto antiguo, los pecados solo eran cubiertos, pero en el nuevo pacto los pecados son quitados y la naturaleza es cambiada. Dice la palabra en Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, y no para ofrecerse en cuanto a Cristo. Muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Él, Cristo, Jesucristo, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo y quitar de medio el pecado. Él era el sacrificio, Él era el cordero, Él con su propia sangre, Él como sumo sacerdote, no solo era el cordero, sino el sumo sacerdote, derramó la sangre, a la misma vez recibe su propia sangre y la lleva al Padre. Es por eso que dice el autor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, igual que nuestra semejanza. Pero dice también esa palabra que así como en el antiguo pacto el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero eran muchos años, una vez al año, todos esos años desde que se estableció el sacrificio como manera
de símbolo y sombra de lo que habría de venir, desde ese momento por muchos años, una vez al año, el sumo sacerdote de turno recibía la sangre de expiación, entraba al lugar santísimo y ofrecía ese sacrificio por el pueblo y por los propios pecados de él. Y así por muchos años. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, con su propia sangre, no entró a aquel lugar santísimo del templo, fue directamente al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios. Por lo tanto, en la presencia misma de Dios, llevó su propia sangre, presentó su propio sacrificio y como sumo sacerdote, una vez y para siempre, validó ese sacrificio para ti y para mí, por todos nuestros pecados, por aquellos que murieron creyendo y por todos los que han de creer. Una vez y para siempre, como bien dice la palabra. Entonces, dice aquí, una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Número 4, el antiguo pacto, nada se podía hacer con la conciencia culpable. No había provisión para la conciencia culpable. Y eso es lo que vamos a hablar el próximo martes. Pero en el nuevo pacto, la provisión se hizo para limpiar esa conciencia culpable. La palabra dice en Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, si acaso traían algún alivio en el cumplir obedientemente el sacrificio, pero no te eximían de la culpabilidad. Seguíamos siendo culpables. Mire, cuando hablamos de la justicia de Dios y entramos en ese terreno que lo tocamos y lo tocamos como a manera de repaso cuando estudiamos la carta a los romanos. Pero cuando usted profundiza lo que es la justicia de Dios y cómo obró en Cristo Jesús para que tú y yo fuéramos declarados no culpables. Si alguien aquí trabaja en un tribunal o ha leído o ha estado pendiente de los últimos juicios que se han dado aquí en Puerto Rico, donde la mayoría se declara no culpable, te manda un mensaje, porque no dicen me declaro inocente, sino no culpable. Y ese término en el campo de lo jurídico es, bueno, prueba que yo lo hice, porque soy no culpable, pero eso no significa que es inocente. Entonces, nosotros todos éramos culpables. Todos pecamos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar y tomando nuestro lugar, obró el sacrificio perfecto para restituir esa gloria que se echó a perder en el Edén y a la misma vez nos brinda a nosotros el camino de la justificación, declarándonos ante el Padre no culpables. Y entonces eso nos provee una conciencia de no culpabilidad. ¿Me doy a entender, iglesia? Por lo tanto, dice él, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta dinámica se da cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y el Espíritu Santo viene a morar con nosotros para llevarnos a vivir la vida que Él concibió para nosotros. Y viviendo la vida que Él concibió para nosotros en obediencia, en integridad, en rectitud, delante de Él, entonces dice que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas, pero para servir a un Dios vivo. Quiere decir que en la medida en que yo camino en esa obediencia, claro que puedo pecar, claro que puedo fallar, pero dice la palabra, hijitos, si pecares, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora déjeme explicar un poquito eso bien, porque eso no es una licencia para pecar. Eso no es un permiso para pecar. Lo que significa es, Pablo dice que está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural no conoce a Dios y no le interesa conocer a Dios. Por lo tanto, hay una inclinación moral, ética al pecado. No tiene ningún temor a Dios. No hay ningún respeto hacia Dios. Se deleita en los placeres del mundo y peca de manera desenfrenada sin importarle a su conciencia si lo que hace está bien o está mal. Está el hombre carnal, el que ha recibido a Dios, pero está en ese proceso de un nuevo nacimiento y ser transformado. Por lo tanto, hay un algo que todavía respeta de Dios, pero no ha entregado su vida completamente a la vida del Espíritu. Y está el hombre espiritual. Eso habla de madurez de carácter. Ese hombre espiritual ama a Dios, anhela obedecer a Dios, quiere vivir bajo los principios de Dios, pero humanamente puede fallarle al Señor. Pero cuando le falla a Dios, no es una decisión deliberada, premeditada y desenfrenada, sin sentimiento de culpa, sino que amando a Dios se puede equivocar e incluso caer en pecado. A esa persona que no es el inmoral, que no le importa a Dios ni las consecuencias de sus decisiones, sino el que ama a Dios y que tenga sus luchas, sus batallas y cae, dice la palabra que el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo le dice, lo que hiciste estuvo mal. Y siente ese temor, siente ese peso, siente la culpa de haberle ofendido a Dios. A ese es que la palabra dice, hijito, si pecares, abogado tenemos. No dejes que la culpa te arrastre, no dejes que te aleje la culpa, no te desconectes. El Espíritu Santo le redarguye, le corrige y lo trae a arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Por lo tanto, todos, tú y yo, todos estamos en ese proceso de ser transformados y anhelamos vivir para Dios. Pues dice la palabra, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu eterno que ayudó a Jesucristo en este proceso de sacrificio, es el que está ahí para velar por nosotros. La sangre de Cristo nos ha perdonado. Y dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas están, ¿qué? Siendo hechas nuevas. Esto es una manera progresiva. Desde que entregamos nuestra vida al Señor, Él está de manera progresiva trabajando con nuestro ser interior. Y a eso es lo que se refiere la palabra. Estamos en proceso de ¿qué? De reconstrucción. Y Dios no ha terminado la obra. Hasta que estemos cara a cara frente a Él, dice la palabra, seremos completos en Él. Mientras tanto, estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma
por su Espíritu. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda. Eso es posible por ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo y que nos ha limpiado de esa conciencia de pecado. Por lo tanto, nos lleva a vivir en novedad de vida. Si tu conciencia aún te molesta y tú que te conectas a la página, si todavía batallas con sentimientos de culpa, si todavía batallas con tu pasado, pues déjame decirte que estás escuchando al enemigo, porque la voz de Dios no crea sentimiento de culpa. La voz de Dios te trae arrepentimiento, te trae a reconciliación. La invitación de Dios siempre es: acércate con confianza al trono de la gracia. Por cada ocasión que tú creas que le fallas a Dios, hay una invitación abierta. Acércate confiadamente al trono de gracia. ¿Cuál es el requisito? Con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Si le fallé, no le voy a mentir. Señor, te fallé. Si me siento culpable, no le voy a mentir. Señor, me ha saltado este pensamiento, me ha llegado esta memoria, este recuerdo de mi pasado, y eso me perturba. Es acercarnos al trono de la gracia con corazones sinceros, pero con certidumbre de fe. Que ese trono de gracia que se levantó es para perdonar, es para restaurar, es para levantar, es para dar nuevas oportunidades. Y mientras haya aliento de vida, siempre habrá oportunidad de salvación, de perdón y de reconciliación con nuestro Dios. Por lo tanto, el primer paso es: recibe el perdón de Dios, porque para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Número 2, perdónate a ti mismo. Si Jesús te ha perdonado en el sacrificio de la cruz, perdónate tú mismo. No sigas alimentando ese pensamiento de culpa. No sigas alimentando ese sentimiento de remordimiento. Que a veces hay que hacer restitución. Claro que a veces hay que hacer restitución. Que el Señor permita el momento, el lugar indicado, el momento indicado. ¿Recuerdan el pasaje de Zaqueo? Cuando Jesús le dijo: Zaqueo, bájate del árbol que voy a tu casa. Y dice que cuando Jesús llegó a su casa y Zaqueo le recibió, hubo en Zaqueo ¿qué? Arrepentimiento. Esa visita de Jesús a su casa provocó arrepentimiento. Y no solo arrepentimiento a lo que había hecho, sino restitución. Porque dice: a todo el que le robé, le voy a devolver, pero le voy a devolver con creces. A veces hay que hacer restitución. No solo perdonarte a ti, sino que en la medida en que Dios permita, que también puedas restituir. Entonces a veces amerita recibir el perdón de Dios y hacer restitución. Y número 5, el antiguo pacto basado en la sangre de sacrificios de animales, pero el nuevo pacto es superior, está basado en la sangre de Cristo y su sacrificio. Dice en Hebreos 9, 18 al 21, de donde aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Pero dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre.
sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, escuchen, porque está hablando de todo lo que Moisés diseñó por dirección de Dios, todo lo que Moisés creó por dirección de Dios. Y cuando digo Moisés, me refiero a que él recibió las instrucciones, cómo era el arca, los querubines, cómo iba a ser el tabernáculo, todo lo que se diseñó y lo que se creó, que era sombra de, que era tipo de, que representaba a las cosas celestiales. Dice, si aún esas cosas terrenales fueron rociadas con sangre, fueron purificadas, fueron separadas para lo que habrían de ser, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. El sacrificio de Cristo superior a cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Si aceptas este sacrificio de mi sangre, entonces aceptas toda la humanidad. Cuando llevó su sangre ante el Padre, repito, es como si Jesús le dijera al Padre, si aceptas este sacrificio, mi propia sangre, entonces aceptas a toda la humanidad. Yo morí por ellos. Y el Padre dijo, los acepto en ti. Y ese en ti es el que vemos corrido en todas las cartas del apóstol Pablo. Por eso es que se cree que la persona que haya escrito esto por lo menos impregnó la línea de pensamientos que Pablo iba desarrollando en sus cartas. Jesús ahora a la derecha del Padre para volverse un mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahí entramos tú y yo, iglesia. Ahí entramos tú y yo, que no somos hebreos, ni somos judíos. Y por ahí pueden haber grupos buscando sus descendencias entre los judíos para volver a ser judíos. Pero la realidad es que esta carta más clara no puede detallar en esta comparación de lo que era el culto levítico, de lo que eran los rituales, de lo que eran esas costumbres y tradiciones, y lo que hizo Jesucristo una vez y para siempre. Un mejor pacto, mejores promesas. Ese es el Salvador que tú y yo tenemos. Dice en Hebreos 12, 22 al 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo se presentó ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre en el sacrificio de sí mismo
para quitar en medio el pecado. La sangre de tu hermano, cuando fue derramada, la sangre de Abel por su hermano Caín, dice la palabra que esa sangre derramada en la tierra clamaba por justicia, clamaba por venganza, clamaba por juicio. Pero la sangre de Cristo, una vez vertida y cayó en tierra, obró justicia, justo para Abel. Entonces, no solo marcó la historia al hacer contacto con la sangre y poder correr esa línea roja hasta esa primera familia de Abel y Caín, y desde ahí conectar nuevamente ese derramamiento de sangre que nos alcanza a nosotros y a nuestras próximas generaciones. La sangre de Abel clamaba por venganza y justicia, pero la sangre de Jesús derramada en el suelo del Calvario es la misma sangre que ahora en el lugar santísimo del cielo clama a Dios. No grita por juicio ni venganza, sino que clama por misericordia, por perdón, por gracia y por aceptación. Esa es la sangre de Jesucristo. Es la sangre del altar celestial. Es la sangre que nos cubre de todo pecado. Es la sangre que aplicada nos cubre con nuevas misericordias. Es la sangre que pagó el precio por el trono de gracia que hoy está disponible para nosotros. Es la sangre que en ese trono de gracia nos alcanza para perdón y para redención. Por lo tanto, dice Hebreos 12:21, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y esto es Cristo Jesús. Y así como Pablo exhortaba a que tuviésemos cuidado de cómo andáramos aquí en la tierra, el autor de Hebreos, alineado a ese pensamiento, dice que velemos por esta salvación con temor y temblor. Que velemos, mis amados, nuestra salvación, como dice Miguelo, y lo cito porque lo hemos dicho en otras ocasiones aquí. Para ti el sacrificio, el derramamiento de la sangre, el perdón y la redención pudieran ser gratis, pero para Él no lo fue. Se pagó un alto precio, un alto costo para que tú y yo disfrutáramos de este beneficio de un nuevo pacto basado en mejores promesas, una relación con Dios mucho mejor que la que pudieron tener en el Antiguo Testamento. Hoy, mis amados hermanos, concluimos entonces en este bosquejo con esta comparación. Jesús superior a todo lo demás. Y en Él disfrutamos de un mejor pacto basado en mejores promesas. Amén. Iglesia, vamos a estar de pies y vamos a orar al Señor para sellar esta palabra con oración. Y de esta manera también a todos aquellos que se han conectado a través de nuestra página o a través de YouTube y puedan recibir esta palabra. Mire, amigo o amiga, si estás escuchando esto, o hermano o hermana en la fe, para que compartas esto con otros más, para que compartas la bendición de este nuevo pacto, de estas mejores promesas, de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que todavía su sangre fluye con poder para salvar, para sanar, para redimir, para restaurar, para dar nuevas oportunidades, nuevos comienzos en el Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Santo Espíritu.
con ese amor eterno con que tú nos has amado, enviaste a tu Hijo, quien obró el sacrificio perfecto, pagando el precio de nuestro pecado y redimiéndonos de todo pecado una vez y para siempre. Obró el sacrificio perfecto. Hoy está a la diestra tuya intercediendo por nosotros. Y no solo eso, que ha dejado su Santo Espíritu morando en nosotros para ayudarnos a perfeccionarnos en la fe que Él ha iniciado en nosotros. En este andar diario, en cada experiencia que enfrentamos, en cada situación particular que vivimos, ahí tú estás, Espíritu Santo, asistiéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, afirmándonos y dando testimonio en nuestro interior de que somos hijos. No estamos solos, contamos contigo, con tu ayuda, con tu inspiración. Por lo tanto, gracias, gracias, gracias. En tu nombre oramos. Y si alguno que se ha conectado a la página y ha recibido esta palabra y ha estado batallando con algún recuerdo, memoria, pensamiento, por experiencias pasadas y que le ha invadido el sentimiento de culpa, que hoy reciba tu perdón y tú le guíes a perdonarse a sí mismo, Señor, que pueda tener paz en esa reconciliación contigo y, Señor amado, pueda confiar plenamente en que tú has borrado para efectos tuyos su pasado pecaminoso, le has hecho nueva criatura y le llevas transformándole de gloria en gloria hasta tu imagen misma por el Espíritu. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos.